Nos pareció tan importante hablar con el licenciado Ricardo Aguilar Rodríguez, abogado de la juez Angélica Sánchez, que hemos hecho un nuevo intento por una vía distinta. Yo espero que ahora sí podamos tener una conversación fluida. Licenciado, gracias por estar nuevamente con nosotros. Sí, al contrario, muchas gracias, Pascal. Y sí, es un tema de comunicaciones, pero aquí estamos. Qué bueno que pudimos ahora enlazarnos por esta vía. Bueno, pues comenzaré por preguntarle por el tuit que hace un momento puso el gobernador Cuitlahua García. Pone una serie de explicaciones por las cuales, según él, lo que ha sucedido con ella desde el punto de vista procesal es correcto. Por ejemplo, dice que inventó un amparo que no existe. ¿Usted qué le respondería al gobernador, licenciado? Es una información que fue ventilada en la audiencia y quedó clarificado para el juez de control que no se trató de haber inventado un juicio de amparo, sino que al momento de hacer una redacción de una constancia, se anotó un número de amparo que era incorrecto en la terminación 3, cuando lo correcto era la terminación 7 del número de amparo, Ujú. y se anexaron las constancias que demostraron en esta audiencia que ese amparo promovido por otro justiciable, que en ese momento estaba privado de su libertad en Coahuila, en el ceferezo correspondiente, y creo que es una información que quizá no del todo acertada, derivado de la fuente de información que tenga el señor gobernador, pero es algo que quedó clarificado y el mismo juez de control indicó que, bueno, no se trató de inventar un amparo, sino que se trata de un error de carácter tipográfico. Ya. Cuando estábamos conversando hace rato, me interesaba mucho que usted le contara a la audiencia cómo comenzó este caso y por qué desde el punto de vista de ustedes se están cometiendo irregularidades con la jueza Angélica Sánchez. Mm, Se ha vuelto, hemos visto y todos hemos advertido que ha habido decisiones desde el poder del Estado, por así decirlo, desde en principio por la situación de lo que asevera la licenciada Angélica, que existe un reclamo hacia su persona, derivado de su función jurisdiccional, lo que acarrea en su momento una primer detención que ella narra como es obligada a hacer un disparo con un arma de fuego, Ujú. y que, bueno, y que la detención realmente no se dio en las condiciones en las que se había señalado inicialmente. Posteriormente, tenemos que, de manera prácticamente inmediata, el Poder Judicial del Estado, la Casa de Justicia de Veracruz, a través del área administrativa, le inicia un procedimiento de investigación a la licenciada Angélica, en el cual lo lleva prácticamente inmediata una suspensión temporal de actividades, respecto del cual otro grupo de abogados ya se ha promovido un juicio de amparo para efecto de que pueda recibir al menos el mínimo vital de su sueldo. Eso lo mantiene ligada todavía al Poder Judicial. Y después tenemos la integración de una carpeta de investigación en muy pocos días, y escuchamos nosotros ya en audiencia las razones por parte del juez para, en principio, girar una orden de aprehensión. En segundo lugar, emitir una prisión preventiva de carácter justificada, y en este momento que ha sido vinculada a proceso. Entonces tenemos una serie de pasos que nos dan cuenta Ujú. de que, pues bueno, el aparato del poder del Estado, pues a través de las instancias con las que se cuentan, pues consideramos que sí hay una afectación Ujú. a los derechos de la licenciada Angélica, de lo cual ha derivado de esta situación tanto organismos de naturaleza civil como del propio Estado a nivel federal y la propia Organización de las Naciones Unidas a través del Alto Comisionado, pues prenden focos rojos, dada la situación de la licenciada, en principio por su función como juzgadora, y por otro lado como mujer, como un grupo vulnerable histórico, en el cual las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en lo personal,
pues lamentablemente se han visto afectadas en todos estos aspectos, ¿no? Sí, se ha querido hacer un relato de esta historia, alegando que ella liberó a un delincuente. Me parece que esa es la forma en que se ha querido resumir esto por parte del gobernador y otras personas. ¿Esto qué tan correcto es desde su punto de vista o desde la información que pudiera compartir con nosotros? Claro. En principio, desconozco los pormenores de ese asunto, pero simplemente referir de una persona que pueda estar sujeto a un proceso, hablar de esta persona como un delincuente o de suyo ya es una situación denostativa y violatoria del principio de presunción de inocencia, Ujú, dado que son las instancias jurisdiccionales quien determinarán si es una persona responsable o no. Por cuanto hace al actuar de la licenciada Angélica, ella indica, y así está demostrado, que existe una resolución de un juzgado de distrito en el cual le da instrucciones bajo ciertas directrices, dado que se refiere en la misma que no se podían tomar en consideración algunos elementos probatorios, ujú, algunos datos de prueba, eh, por, por las razones asentadas en esa resolución y en el ejercicio de esa libertad jurisdiccional que debería de existir y respetarse, es como ella toma la decisión de emitir una no vinculación a proceso. Sin embargo, pues los calificativos hacia su actuar, pues considero que atentan contra esa libertad ujú. jurisdiccional que lamentablemente e históricamente se han visto afectados, no solamente en Veracruz, en todos lados, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios, el último en contra del Estado venezolano, en el sentido que debe respetarse la independencia judicial. Ujú, Y en el Estado de Veracruz específicamente, no estoy hablando de este gobierno, sino también desde antes, tenemos una grave situación con los juzgadores en los cuales no tienen estabilidad laboral, ujú, no tienen una estabilidad en sus nombramientos, existen un reducido número, 5 o 7 jueces que han sido nombrados mediante examen de oposición especializado en la materia penal y al no tener una estabilidad, dado que les emiten contratos de trabajo de 6 meses, en cuestión de meses, pues obviamente el temor es siempre de que no puedan cumplir con sus funciones, dado las represalias que podría haber en su contra, ¿no? Y entonces, sí. pues es lo que tenemos ahorita acá. Eh, ella me dijo que al informar a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la presidenta se molestó mucho y pues le gritó que se tuviera a las consecuencias. Pero lo que quisiera preguntarle a usted es si ella estaba legalmente obligada a informar de su decisión o a pedir, digamos, instrucciones a la presidenta del tribunal para tomar la decisión que tomó. No, desde luego que no estaba obligada, no existe una norma que le indique que tenga que hacer del conocimiento de sus superiores administrativamente, de los asuntos que van a resolver, sea de la índole que sean. Y lo marco muy claro, superiores administrativos, dado que cada juez, su único superior es obedecer a lo que establece la norma, ni siquiera a los consejeros de la judicatura, ni siquiera a los magistrados del Poder Judicial, y lo digo de manera respetuosa, sino que incluso, bueno, la Corte ha definido este aspecto en que un juzgador en su libertad jurisdiccional, pues su única obligación es con la norma Ujú. y no estar haciendo llamadas de informar cuál va a ser el sentido. Esto no debería de ocurrir, Sí. y lo digo con esas palabras, no Eh, debería de ocurrir. Licenciado, la siguiente pregunta que le voy a hacer probablemente tenga, pues, la única respuesta posible sea una especulación, pero de todos modos me gustaría su opinión. Por qué la hazaña en este caso? Es decir, ¿por qué les importaba tanto que esta persona, Itiel N., quedara sujeto a proceso y de ahí parece derivarse pues cierta hazaña con la juez? ¿Por qué? ¿Usted cómo lo interpreta, pues? Como bien dices, podría dar una contestación
totalmente especulativa con relación de forma específica a lo que sucedió en este evento. Sí. Sin embargo, de lo que sí podemos referirnos de manera clara, que cuando una institución, en este caso de Procuración de Justicia, pues no da los resultados en el sentido de que su personal se encuentre debidamente capacitado y que dé los resultados frente a una sociedad Ujú. que está cansada, desde luego, de arbitrariedades y está cansado también del aspecto de carácter criminal que va en alza, pues cuando no puedes hacerlo o no tienes los elementos para hacerlo de manera legal, lo que te lleva es a tratar de lograr sumisiones para poder dar precisamente Ujú. la nota de que se está cumpliendo con un deber, pero esto lo único que provoca es una, Ujú. mm, pues se genera a nivel institucional que no se esté cumpliendo con el mandato de esclarecer los hechos, Ujú. las víctimas no logran saber exactamente lo que sucede con los hechos, Claro. dado que al final todos estos asuntos que son de carácter, vamos a decirlo, relevante, como se menciona en ocasiones, Sí. pues los abogados lo que hacemos es una tarea de trabajo con la intención de que cuando lleguen a las autoridades que no se encuentran inmersas en esta situación de injerencias ajenas a la justicia, como es desde luego me refiero al Poder Judicial de la Federación, Ujú. es que logramos obtener resoluciones Sí. favorables derivado de las inconsistencias y errores que se Claro. cometen desde las detenciones y la investigación correspondiente. En pocas palabras, la fiscalía o las fiscalías, por no particularizar, debieran hacer un mejor trabajo y pues no Desde luego es una acusar a los obligación y es un jueces, deber ¿no? ante la sociedad. Sí. Exactamente. Bueno, licenciado, pues me queda apenas un par de minutos, pero me decía usted en nuestra entrevista anterior que va a recurrir al Poder Judicial Federal para poder liberar y exonerar a su cliente. Eso es lo que vamos a buscar, dado que las máximas de la experiencia, como decimos los abogados, nos lleva a saber que buscar justicia mediante los mecanismos ordinarios, esto es que se resuelvan ante autoridades de carácter estatal, Sí. en su generalidad no encontramos decisiones de carácter acertada o con apego a derecho. Bueno, usted se encuentra en lo particular tranquilo porque he visto también que luego la emprenden en contra de abogados. Sí, hemos sabido de algunos otros asuntos. Desde luego, debemos tomar algunas medidas para Ujú. ello, cámaras, GPS, llamadas videollamadas en vivo, etcétera. Sí. Pero en este momento, pues nosotros estamos haciendo un trabajo puntual. Reconocemos que esto va a ser un tema que se va a resolver de manera procesal. Nosotros haremos nuestro trabajo en estricto apego a derecho Muy y bien. consideramos que no estamos haciendo ninguna situación de carácter incorrecta o ilegal que amerite una situación de vendetta o alguna situación ajena al mismo proceso. Bueno, licenciado, pues nos mantenemos en contacto. Estamos desde el principio muy interesados en este caso y así seguiremos. Le agradezco mucho y en nombre de la licenciada Angélica, que ella, bajo sus instrucciones, pues agradece que se le dé seguimiento, dado que es importante para ella que se ponga en Sí. conocimiento la resolución de su asunto, en la cual desde luego estamos convencidos de que es inocente y que así quedará demostrado en el momento que las instancias nos lo permitan. Gracias, licenciado, muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias, Gracias. Pascal. Ricardo Aguilar Rodríguez, abogado de la jueza Angélica Sánchez.